La cena del Señor. 1 Corintios 11, 23 al 26, la palabra del Señor nos dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Según lo que nos enseña la Biblia, hay solo dos ordenanzas que fueron constituidas por el Señor para la iglesia. Estas son el bautismo y la cena del Señor, que también se le llama cena conmemorativa. Estas ordenanzas son reconocidas en algunas iglesias como sacramentos. Fíjese que un sacramento se ha llegado a definir incorrectamente como algo que imparte cierto tipo de gracia especial de parte de Dios a quien participa del mismo. Según esta creencia, todo acto definido como sacramento hace recaer sobre la persona que lo recibe una gracia que ayuda para su salvación. Esta interpretación equivocada de la palabra sacramento ha degenerado, por ejemplo, en la creencia de que el bautismo salva. El doctor H.E. Dana define la palabra sacramento en su libro Manual de Eclesiología de la siguiente manera, escuche. La palabra latina sacramentum significa el juramento de lealtad que un soldado romano hacía cuando se incorporaba a las legiones. La cena del Señor y el bautismo también eran considerados como el sacramentum del creyente. Su declaración de fidelidad al capitán divino de su fe. Ahí termina la cita del doctor Dana. Este es el verdadero significado de esa palabra. Y fíjese que no tiene nada que ver con impartir gracia. Al decir que la cena del Señor produce algún tipo de gracia salvadora o que tiene el poder de perdonar los pecados de quienes participan de la misma, estamos haciendo insuficiente la obra salvadora de Jesucristo y haciendo imperfecto su sacrificio. Y de esta forma reanudamos el sacrificio continuo que precisamente fue abolido por el Señor cuando murió en la cruz. Por causa de este razonamiento y por querer sobredimensionar un acto que es solo simbólico, hay tres fenómenos contraproducentes muy destacables dentro del acto de la Cena del Señor, conocidos como transustanciación, consustanciación y presencia mística. Los que sustentan la transustanciación afirman y creen que el pan y el vino utilizados en la cena son literalmente la carne y la sangre de Cristo. La consustanciación plantea que tanto el cuerpo como la sangre de Cristo místicamente están unidos con los elementos y que cuando el comulgante participa, está recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Según ellos, esto sucede a pesar de que ni el pan ni el vino han sido modificados de ninguna manera. Pero esta no es más que una forma más suave de transustanciación.
Fíjese que estas dos interpretaciones de la Cena del Señor manifiestan tendencias mágicas de antiguas religiones paganas que nada tienen que ver con el cristianismo. Y como hemos dicho, también hay otra forma equivocada de interpretar la Cena del Señor, y es la que plantea la presencia mística del cuerpo y la sangre del Señor. Esta teoría plantea que el cuerpo y la sangre del Señor están presentes de forma dinámica en el pan y el vino. O sea, que aunque Cristo en sí, en forma real, no está contenido en los elementos, pero sí ejerce influencia de su gracia en favor de los que participan. ¿Sabía usted que esto hace que muchos creyentes hagan un mayor esfuerzo por asistir a la iglesia los domingos en que se celebra la cena conmemorativa? Esta tampoco es la forma correcta de concebir la Cena del Señor. Nosotros creemos que al ser la cena conmemorativa un acto ceremonial, simbólico, estos elementos del pan y del vino no sufren ninguna transformación. El pan y el vino son los mismos elementos antes, durante y después de ser utilizados en la Cena del Señor. No implican tampoco ningún sentido místico en el que el cuerpo y la sangre de Cristo se puedan expresar de forma dinámica en estos elementos. No hay nada misterioso en este acto que es solamente representativo y simbólico. ¿Sabe usted cuál es el gran misterio? El gran misterio es y ha sido la obra expiatoria de Jesucristo que estos elementos representan. En definitiva, estos elementos solo representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Los simbolizan, pero no son de ninguna manera ni el cuerpo ni la sangre de Cristo. Con relación a adjudicarle a este acto simple de la Cena del Señor o a cualquiera otra ceremonia cristiana que podamos celebrar algún tipo de misticismo, no hemos podido encontrar nada en la Biblia que nos indique que la persona pueda hacer algo para ganarse la salvación. Pero sí es muy claro en la Biblia que la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo, que la misma fue obrada por Él de una vez y para siempre, dice la Escritura. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Por eso decimos que pretender hacer presente cada vez el cuerpo y la sangre de Cristo en la celebración de la Cena del Señor no tiene asidero bíblico, pues Cristo murió una sola vez, y esa vez ha sido suficiente para siempre. Hebreos 7:27. De modo que es imposible e innecesario que se repita la muerte del Señor cada vez que se celebra la Cena del Señor. Cualquiera cosa como esta o parecida a esta, usted puede estar seguro que es un invento humano. Respecto de la Cena del Señor, quiero compartir 3 puntos sobresalientes. En primer lugar, la Cena del Señor es un acto conmemorativo. El Señor ordenó que se hiciera en su memoria. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo: haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11:24 lo recoge el apóstol Pablo. Este es un acto para recordar al Señor, para tener presente entre la congregación
la realidad de su sacrificio obrado en favor de nosotros, los seres humanos. Y los apóstoles fueron los primeros que participaron de la cena conmemorativa. Esto ocurrió durante la cena de la Pascua, y el Señor hizo todos los preparativos en un aposento alto para esa ocasión tan especial. Así lo resalta Leonardo da Vinci en su pintura La Última Cena. Aquella sería la última reunión con sus discípulos antes de su muerte. Los apóstoles recibieron el pan y el vino de la misma mano del Señor. Pero ¿usted sabía que ellos no entendieron en ese momento el significado de ese acto? Fue después que el Señor resucitó y que ellos recibieron el Espíritu Santo que se dieron cuenta de la magnitud de todas las cosas relacionadas con el Señor, de la trascendencia de todas esas cosas. Los elementos que intervienen en la cena del Señor, como ya hemos dicho, son el pan y el vino. El pan representa el cuerpo del Señor que fue partido y el vino representa su sangre que fue derramada por nuestros pecados. Nos dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. 1 Corintios 11, 23 al 25. La cena conmemorativa tiene el propósito de anunciar la muerte del Señor y proclamar también su segunda venida. Así termina el apóstol Pablo diciéndonos: así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 26. Así que la iglesia estará celebrando la cena del Señor hasta que ocurra su segunda venida. Al ser un acto conmemorativo, la frecuencia para participar de la cena del Señor es prerrogativa de cada congregación. Y el derecho también de permitir que personas creyentes de otra congregación participen del acto es también competencia de cada iglesia y de acuerdo a sus estatutos. En todo caso, creemos que cada hermano debe procurar participar de la cena del Señor en la congregación a la que él pertenece. Hay iglesias que participan de la cena del Señor cada semana. Otras lo hacen cada mes y algunas lo realizan cada 2 o 3 meses. Bueno, creemos que no debe celebrarse con tanta frecuencia que llegue a perder su significado e importancia. Pero tampoco se debe privar a la congregación de participar con la frecuencia razonable de un acto tan significativo para la fe cristiana. En segundo lugar, la cena del Señor es solo para creyentes. No tiene sentido que una persona no creyente participe de la cena del Señor. De la misma forma que no tiene sentido que una persona que no se ha convertido sea bautizada. Pues como ha dicho alguien, esta persona no sería más que alguien que ha sido mojado. En el caso de alguien que participe de la cena del Señor sin ser creyente, sin ser un auténtico creyente, no sería más que una persona que ha comido una comida cualquiera. La trascendencia de la cena del Señor estriba en el significado que tiene el acto para aquel que conoce
todo lo que encierra la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una ceremonia ordenada solo para la iglesia, para la congregación local, para los hermanos que están congregados en un culto, nunca para ser administrado a una persona en particular. Si una persona no está presente el día que se celebra la cena del Señor, bueno, pues lo que tiene que hacer es esperar a una próxima oportunidad cuando se celebre la cena del Señor nuevamente y así entonces pueda participar. La cena del Señor debe ser un acto colectivo y bien ordenado, pero sin parafernalias innecesarias, sin pompa y sin adorno, con la más discreta sencillez posible. Finalmente, la cena del Señor es una oportunidad para examinar nuestras vidas. No es que haya personas que sean dignas de tomar la cena del Señor y otras que no lo sean. Bueno, quiero decirle que en todo caso ninguno sería digno de tomarla por sus propios méritos. Nuestra salvación o participación en los asuntos santos no son derivados de nuestra justicia, sino única y exclusivamente de la justicia de Cristo. Algunas personas no participan de la cena del Señor porque dicen que no están bien, que han cometido algún pecado, o porque su relación conyugal no anda bien, o porque tienen algún problema en su vida, están enemistados con alguien en la iglesia, pero esto no es correcto. Ningún creyente debe eximirse de participar de la cena del Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, lo que tiene que hacer es arreglar su vida y resolver los inconvenientes que estén a su alcance resolver con sus semejantes antes de participar de la cena del Señor. Aquí se aplica el principio establecido por el Señor respecto de los que traen su ofrenda, a los cuales les manda a examinarse a sí mismos. Dice la Escritura: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 y 24. No podemos presentarnos delante del Señor a sabiendas de que hemos hecho algo malo y de que no hemos hecho la paz con nuestro hermano. El tiempo de participar de la cena del Señor, sin embargo, es una buena oportunidad para reflexionar acerca de nuestra condición espiritual y nuestra conducta. Aunque cada día debemos examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de lo que decimos o de lo que hacemos que ofende al Señor, que dio su vida por nosotros, para que seamos nuevas criaturas. En el acto de la cena del Señor podemos hacer una más profunda reflexión. ¿Sabe por qué? Porque este acto nos recuerda todo lo que el Señor sufrió para que podamos tener una vida nueva. Este acto nos recuerda que debemos honrar al Señor con nuestros miembros y con nuestra mente. Porque nuestro culto debe ser consciente y racional, dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. La cena del Señor nos recuerda a quién adoramos. A esto fue a lo que se refirió el Señor cuando le dijo a la mujer samaritana que a Dios debemos adorarle en espíritu y en verdad. Dice la Escritura, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 21 al 24. Toda persona que desea arrepentirse o reconciliarse con el Señor y así poder participar de la cena del Señor, debería hacer suya la siguiente oración de confesión del rey David. Si lo siente usted ahora y lo entiende así, ore conmigo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame y seré más y más. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51, versículos 1 al 7. Querido amigo, querida amiga, crea en Jesucristo y haga esa oración de corazón. Entonces usted será salvo. Dios le bendiga.